Hola, saludos. Esta es la videotutoría de electrónica de audiología protésica del 21 de febrero. Comentamos en la anterior videotutoría el inicio de todo el bloque, que en este caso se centrará en electrónica digital, ¿de acuerdo? Y estuvimos haciendo una introducción de un poco cuál es la idea del funcionamiento de la electrónica digital. Una electrónica digital que realmente empieza a expandirse de forma notable con la invención del transistor, un elemento que ya hemos visto en el anterior tema y que, no obstante, en el anterior tema comentamos cómo se utilizaba dentro de la electrónica analógica. En la electrónica digital, como comentamos, se aprovecha el hecho de que el transistor, que en la electrónica analógica se utiliza básicamente como amplificador, puede utilizarse también como un conmutador. Es decir, el transistor tiene tres regímenes de operación, que es corte, amplificación y saturación. En electrónica digital interesa, sobre todo, básicamente, tener en cuenta el funcionamiento del transistor en su régimen de corte y de saturación. Eso implica, como he dicho, que el transistor es una especie de conmutador que cuando está en corte no deja pasar corriente, cuando está en saturación deja pasar corriente. A partir de ahí, aprovechando eso, lo que se hace en electrónica digital, básicamente, es tratar las señales eléctricas como señales que solo tienen dos valores posibles. Hay voltaje, no hay voltaje. Pasa corriente, no pasa corriente. De manera que a partir de ahí la gran diferencia entre la electrónica digital y analógica es la forma en la cual se interpreta la forma de la señal eléctrica y la información que se puede comunicar con ella. En electrónica analógica, la señal eléctrica es la información que se transmite. En electrónica digital, la señal eléctrica lo único que interesa es ver si esa señal está por encima de un voltaje o no tiene voltaje, con lo cual se interpreta como unos y ceros. ¿De acuerdo? Es lo que estuvimos comentando un poco el otro día de forma muy resumida. Es decir, si yo estoy en electrónica analógica y tengo una señal, un voltaje que varía en el tiempo, la señal es la información. Si, por ejemplo, se tratase de una señal eléctrica que reproduce un sonido, pues esa señal eléctrica tendría que intentar reproducir lo más exactamente posible ese sonido. En cambio, en la electrónica analógica, perdón, en electrónica digital, esto es electrónica analógica, en electrónica digital, lo único que interesa es tener señales que puedan estar por encima o por debajo de un determinado valor. Típicamente, por ejemplo, 0 voltios, 5 voltios. Si yo estoy en un valor cercano a 0 voltios, para mí es un 0. Si estoy en un valor cercano a 5 voltios, un 1, un 0, un 1, un 0. ¿De acuerdo? La información se interpreta como sucesión de ceros y unos y se modula a través de la señal eléctrica como picos de voltaje que están alrededor de un cierto valor o picos de ausencia o valles de ausencia de voltaje alrededor del valor cero. Esa es la gran diferencia. La forma de las señales y la forma en la cual se interpretan esas señales. Eso, como ya comentamos, lleva el hecho de que en electrónica digital, por tanto, toda la información se tiene que codificar, modular, se tiene que escribir, representar como una sucesión de ceros y unos, que es la que después los circuitos electrónicos pues pueden transmitir a través simplemente de pasa voltaje, no pasa voltaje, pasa corriente, no pasa corriente. Comentamos, por ejemplo, cómo se podía escribir en sistema binario utilizando solo unos y ceros, ¿de acuerdo? Un dígito se llama bit, que puede tener un valor 0 o un valor 1. Y, por ejemplo, cuando tenemos 8 bits es cuando tenemos un byte, que es, digamos, la unidad básica con la cual se mide la información en electrónica digital. Pues estuvimos comentando cómo
se pueden escribir los números en sistema binario. La forma o las reglas para escribir en sistema binario son las mismas que en sistema decimal, solo que teniendo en cuenta que solo tenemos dos cifras, 0 y 1, que es la que los circuitos electrónicos digitales pueden reproducir como señales eléctricas de hay voltaje, no hay voltaje. De esa forma, comentamos que el 0 se escribiría como 0, el 1 como 1, el 2 como 10, el 3 como 11, el 4 como 100 y así sucesivamente. De esta forma, podíamos representar en sistema binario el sistema decimal y esta representación se puede trasladar a un circuito en electrónica digital como pues una sucesión de pulsos de no hay corriente, 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 voltaje 0, voltaje 0, voltaje 0, voltaje 0, voltaje 0, un pico de voltaje 5 y así sucesivamente. Las operaciones aritméticas en sistema binario, pues el mismo esquema básico que en sistema decimal, solo que teniendo en cuenta, de acuerdo, que tenemos solo dos cifras. De esa forma, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 0 y llevo 1, que sería el 2. Lo mismo en resta binaria y en multiplicación aún más sencillo. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Y la división, solo hay dos opciones. 0 dividido entre 1, 0 y 1 dividido entre 1, 0. Por lo tanto, simplemente la idea que creo que es importante aquí es entender por qué en electrónica digital se trabaja en sistema binario y por eso implica la necesidad de representar la información como secuencias de unos y ceros, incluyendo los números y a partir de ahí sus correspondientes operaciones aritméticas. Aquí tenéis un par de ejemplos en dos gráficos de cómo se puede pasar del sistema decimal al sistema binario y viceversa. Con lo cual, digamos que hay algoritmos, hay reglas que van a permitir que si yo tengo un número en sistema decimal, lo pueda pasar a sistema binario para que pueda ser manipulado por un sistema electrónico digital y posteriormente la salida del sistema electrónico digital, que será en binario, pueda ser manipulada, pueda ser operada a través de un algoritmo, de unas reglas que nos permitirá recuperar el correspondiente resultado en sistema decimal, porque obviamente nosotros pues no estamos acostumbrados a entender el sistema binario. Como veis, para pasar de natural a binario, la regla es muy simple, es ir dividiendo por 2 hasta que no se pueda más, ¿de acuerdo? Ir dividiendo por 2 hasta que no se pueda más, poniendo los correspondientes restos de las divisiones y a partir de ahí cogemos en este sentido todas las cifras que nos queden por debajo. De esta forma, el 61, que es este ejemplo, se va dividiendo por 2 hasta que no se puede más y empezamos de aquí y 61, escrito en sistema decimal, si lo quiero escribir en sistema binario, para poderlo meter en un sistema de electrónica digital como pulsos de hay voltaje o no hay voltaje, pues a partir de aquí se escribiría como 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, que es lo que tenéis aquí. Y si lo que se quiere es al revés, escribir un número en sistema binario a sistema decimal, pues se procede de la siguiente manera. Como veis, cojo esta cifra, que es la última, y la multiplico por 2 elevado a 0. Cojo la segunda cifra y la multiplico por 2 elevado a 1. Cojo la tercera cifra y la multiplico por 2 elevado a 2. La cuarta cifra la multiplico por 2 elevado a 3. La quinta cifra por 2 elevado a 4, la sexta cifra por 2 elevado a 5, y así sucesivamente. Hago cada cálculo y después lo sumo. De manera que este 110.101 en base 2 en sistema binario se corresponde con nuestro 53 habitual en sistema decimal. No creo que sea demasiado complicado, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un enlace donde podéis encontrar, pues, si tenéis curiosidad, más información de cómo se opera
con números binarios, para que le deis un vistazo. No vamos a hacer ningún tipo de operaciones más con números binarios. Simplemente, repito, el objetivo es entender un poco esta forma de representar los números y por lo tanto es una forma más con la cual se pueden hacer operaciones que pueden ser implementadas fácilmente en un sistema de electrónica, fácilmente entre comillas, pero pueden ser implementadas en un sistema de electrónica digital, de manera que se conviertan los números binarios en una secuencia de hay voltaje o no hay voltaje, según sean unos y ceros, y que tenemos mecanismos para traducir, algoritmos, reglas para traducir de decimal a binario y de binario a decimal. De hecho, el primer ejercicio puntuable que os propongo, pues es simplemente pasar un número de natural a binario y de binario a natural, a decimal. Número natural en el sentido en el cual entendemos nosotros el sistema decimal, intentando aplicar pues esas reglas que tenéis ahí reflejadas en el apartado correspondiente. Pero hay algo más en los sistemas de electrónica digital. En los sistemas de electrónica digital tenemos que representar la información, ¿de acuerdo?, en forma de unos y ceros. Pero como la información la representamos como unos y ceros, no tratamos con ella directamente con la forma correspondiente como pasaba en electrónica analógica, como una forma continua, pues hay que controlar esa información. Hay que saber qué hacer con ella en cada momento. Por eso los sistemas de electrónica digital son normalmente sistemas programables, sistemas a los cuales hay que decirle qué hacer con esa información para hacer una suma, para transformarla, si pasa esto, haz lo otro, etcétera, etcétera. Son sistemas en los cuales se tiene que implementar una lógica para manipular esa información. ¿Cómo se hace esto? Y entrando un poco en el siguiente apartado, que son operaciones lógicas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a poner un ejemplo sencillo, a ver si lo entendemos. Imaginaros que planteamos un problema o queremos construir un circuito que haga una determinada función. Dejemos que sea un circuito de control automático de un sistema de aire acondicionado. ¿De acuerdo? De manera que queremos que ese aire acondicionado funcione de la siguiente manera. Decimos, si hace calor, por ejemplo, si la temperatura es más grande de 30 grados y la ventana está cerrada, enchufa el aire acondicionado. ¿De acuerdo? Si hace calor y la ventana está cerrada, enchufa el aire acondicionado. Un sistema de control digital simple de un ejemplo de un aire acondicionado. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se implementa esto? ¿O cómo se construye esto en un sistema digital? Primero, vamos a ver. Cojamos y veamos cuáles son las dos variables que son relevantes del problema. El primero es si hace calor y segundo si la ventana está cerrada. Bueno, pues a esto le voy a llamar, por ejemplo, A y a esto le voy a llamar B. ¿De acuerdo? Entonces tengo dos inputs en el sistema. A y B. O sea, yo tengo un sistema de control digital donde le voy a entrar dos señales. Una señal será la señal A y una será la señal B. ¿De acuerdo? Y me va a dar una respuesta. Le voy a llamar C, que es enchufa o no enchufes el aire acondicionado. La C. ¿Cómo represento esto en forma de unos y ceros?
para que sea tratado por un sistema digital. De la siguiente forma. Veamos A. A es hace calor. Entonces puede pasar. ¿Cuándo hace calor? Cuando la temperatura es más grande de 30 grados. ¿Y cuándo no hace calor? Pues cuando la temperatura no es más grande de 30 grados. Esto lo puedo representar como una señal digital con un 1 y esto lo puedo representar con un 0. Es decir, aquí mi sistema de aire acondicionado pues tiene un termómetro o un termostato, lo que queráis, que cuando registra que la temperatura supera los 30 grados, ¡pam!, se conecta y envía una señal de entrada a el controlador del aire del sistema acondicionado. Y si la temperatura no es más grande que 30 grados, pues envía un 0, no se conecta, no envía ninguna señal. Envía o un 1 o un 0. Después aquí, por ejemplo, la B. ¿Cuál es la variable B? La ventana. La variable B es la ventana. Decimos, si está cerrada, enchufa el aire acondicionado. Pues bien, vamos a decir que cerrada sea un 1 y abierta sea un 0. Nuestra ventana tiene una especie de interruptor en el marco de la puerta que si está cerrada lo conecta y deja pasar corriente y envía un 1 a nuestro sistema de control. Y si la ventana está abierta, pues ese interruptor queda abierto como una pequeña pestañita y envía un 0. ¿De acuerdo? Y por último, enchufa el aire acondicionado. Pues muy fácil. C1 enchufa, 0 no enchufes. De manera que la salida de nuestro sistema de control de aire acondicionado, pues si hay que enchufarlo, pues envía una señal al interruptor o donde sea, o a la alimentación, o a un conmutador, o a un interruptor automático para que lo enchufe. Y si no hay que enchufar el aire acondicionado porque no hace calor o la ventana está abierta, ¿de acuerdo? Pues no envía ninguna señal. Hemos transformado una regla de funcionamiento con varias variables, hace calor, ventana abierta o cerrada, enchufa o no enchufes, que podemos representar como unos y ceros, y queremos pues construir un circuito que nos controle esto. Vamos a ver cómo debería funcionar este circuito. Aquí tenemos las tres variables, hacer calor, ventana abierta o cerrada, enchufar o no enchufar. ¿Qué puede pasar? Que no haga calor y que la ventana esté abierta. ¿Tenemos que enchufar el aire acondicionado? No. ¿De acuerdo? ¿Qué puede pasar? Que no haga calor y la ventana esté cerrada. ¿Tenemos que enchufar el aire acondicionado? No. ¿De acuerdo? ¿Qué puede pasar? Que haga calor, pero la ventana esté abierta. ¿Tenemos que enchufar el aire acondicionado? No. ¿Y qué puede pasar? Que haga calor y la ventana esté cerrada. ¿Tenemos que enchufar el aire acondicionado? Sí. ¿De acuerdo? Esto que acabamos de hacer es una función lógica. Si hace calor y la ventana está cerrada, enchufa el aire acondicionado. De manera que lo que queremos es construir un sistema de control que cuando le lleguen señales por los dos sensores, hace calor y la ventana esté cerrada, salga una señal por aquí que nos enchufe el aire acondicionado. Pero si o bien no hace calor o bien la ventana está abierta, no envía ninguna señal de salida. ¿De acuerdo? Esto que hemos hecho aquí, que es simplemente pues, escribir todas las opciones posibles que pueden pasar, es lo que se conoce como una tabla de la verdad o tabla de verdad. Tabla de verdad.
¿Por qué se llama de esa manera? Porque normalmente se suele identificar el 1 como true, cierto, y el 0 como false. De esa manera, con el sistema binario, no solo podemos representar números, sino podemos representar condiciones. Condiciones, verdaderas o falsas. ¿Cuál es nuestra primera condición? ¿Hace calor? 1, verdadero, hace calor. No hace calor, por lo tanto, hace calor, falso, 0. Podemos representar con unos y ceros la verdad o falsedad de que se cumpla una condición. ¿La ventana está cerrada? ¿Es cierto? Sí, un 1. ¿Está cerrada? No. Es falso, un 0. ¿Hay que enchufar el aire acondicionado? ¿Cierto? Sí, un 1. ¿Hay que enchufar el aire acondicionado? No. Un 0, falso. Por eso se llama tabla de verdad. Daros cuenta que lo que queremos es implementar un circuito donde solo un circuito con dos entradas donde la salida sea 1 solo cuando las dos entradas sean 1 y en el resto de casos sea 0. Esta tabla de verdad que tenéis aquí se corresponde con lo que en lógica se llama un AND lógico, un I, para entendernos. ¿Cuándo es cierto un I lógico, un AND lógico? Cuando las dos cosas son ciertas. Es decir, si hace calor y la ventana está cerrada, enchufa el aire acondicionado. ¿Es cierto que hace calor? Sí. ¿Es cierto que la ventana está cerrada? Sí. Por lo tanto, enchufa el aire acondicionado. En cambio, si las dos o alguna de las dos es falsa, no enchufarás el aire acondicionado. ¿De acuerdo? ¿Hace calor? No. Falso. ¿La ventana está cerrada? No. Falso. ¿Enchufa el aire acondicionado? No. Falso. 0. ¿Hace calor? No. La ventana está cerrada, sí, pero no hace calor, por lo tanto no enchufo el aire acondicionado. ¿Hace calor? Sí, pero la ventana está cerrada, no, está abierta. Pues no enchufes el aire acondicionado. Solo cuando las dos entradas sean ciertas, sean unos, cuando se cumplan las dos condiciones, veis que aquí tenemos una I, por lo tanto, solo cuando las dos cosas sean ciertas, enchufe el aire acondicionado, que la salida sea 1. Esto es lo que se conoce como una función lógica, la función lógica AND. Y en electrónica digital se construyen circuitos estándares, los fabricantes construyen circuitos que simulan que funcionan de acuerdo con esta lógica. Es lo que se llaman las familias lógicas. Tú vas a un fabricante y dices, oiga, deme usted una puerta AND. Y él le dará un circuito que si enchufas las entradas y enchufas las salidas, solo si entra corriente por las entradas, saldrá corriente por la salida, por las dos entradas. Y a partir de ahí, uno se irá montando su circuito con esta puerta AND u otras puertas lógicas. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Vamos a implementar otra función lógica. Imaginaros, vamos a ver, si llueve o hace frío, tráeme o cogeré el anorak. ¿De acuerdo? Si llueve o hace frío, cogeré el anorak. Imaginaros que tenemos un robot en casa que nos hace el servicio doméstico y lo queremos programar para que si llueva o hace frío,
nos traiga la NORAC cuando vamos a salir de casa. Como podéis intuir, antes habíamos puesto una I, ahora vamos a ver una O. Como antes. ¿Qué tenemos? Llover, hacer frío. El frío me ha salido con acento, disculpad. Al revés. Lo he puesto donde no tocaba. Ahí. Llover, hace frío y coger el anorak. Pues bien. A, llover, 1, si llueve. 0, no llueve. Es A es llover. 1, cierto, llueve. 0, no llueve, falso. ¿Hace frío? Lo mismo. 1 hace frío, 0 no hace frío. El robot tiene un termómetro donde dice, hace menos de 10 grados, hace frío. Conclusión, C, coger el anorak. 1, cojo el anorak, cierto. 0, no cojo el anorak, falso, que cojo el anorak. Por lo tanto, esto que es una función lógica, tiene como antes las siguientes opciones. A, B y C. A puede ser 0 o 0. Ni llueve ni hace frío. ¿Cojo el anorak? No. A, no llueve, pero hace frío. ¿Cojo el anorak? Sí. Porque si hace frío también cojo el anorak, aunque no llueva. Llueve, pero no hace frío. ¿Cojo el anorak? Sí. Porque he dicho que cojo el anorak o si llueve o si hace frío. Llueve y además hace frío. Cojo el anorak, por supuesto. ¿De acuerdo? Como veis, antes solo teníamos un 1 de salida cuando las dos entradas eran 1. Ahora con que alguna de las entradas sea 1, pasa corriente, o bien el sensor de lluvia nos dice sí, o bien el termostato nos dice sí, el robot nos traerá la anorak. Esto se corresponde con la función lógica OR. OR u O, que es nuestra O. Y los fabricantes de circuitos digitales construyen circuitos que implementan electrónicamente esta función. Se representa de esta manera. De manera que, si yo tengo dos entradas y una salida, esta entrada la conecto a mi sensor de lluvia, esta entrada la conecto a mi termostato, y en el momento que algunas de las dos entradas me den una señal, aquí tendré una señal, y el robot me traerá el anorak. De nuevo, esto se llama tabla de verdad. Esto de aquí es una función lógica, digamos f. Y como hemos visto, esta función lógica, que llamamos f, se puede representar por A o B, siendo A llover y B hacer frío. Esto lo escribiríamos de esta manera. F igual A o B. De la misma manera que antes habíamos escrito F, o podíamos escribir F igual A y B. También se escribe para abreviar A más B. De manera que cuando veáis una función lógica f escrita con un signo más, es porque se trata de un OR lógico, que combina las posibles entradas de esta manera. Antes habíamos visto una función lógica que era enchufa el aire acondicionado si hace calor y
la ventana está cerrada. Esto también se llama, o se suele representar, con la operación producto. A por B. ¿De acuerdo? Y de esta manera, lo que en principio es una frase que expresa unas condiciones lógicas, se representa por una función que acaba apareciendo como productos o sumas, y que después se puede construir utilizando lo que los fabricantes nos proporcionan como puertas AND o puertas OR, como veremos más adelante. A esto se llama tabla de verdad, a esto se llama función lógica. ¿De acuerdo? A partir de ahí, antes de construir cualquier circuito, pues uno tiene que tener la tabla de verdad de ese circuito, cuáles son las entradas y cuál la salida, bien en forma de tabla de verdad o de función lógica. Esto es lo que podéis leer aquí, ¿de acuerdo? Como operaciones lógicas, tablas de verdad. Esta es la operación AND o I que hemos visto antes. Como veis, la salida solo es 1 si las dos entradas están activas. La operación OR, que se representa por una suma, donde la salida es 1 si alguna entrada está activa. Y después está una operación que es la negación, que son las puertas inversoras. Las puertas inversoras, la operación se representa por una raya arriba o por una comita o por una doble comita. ¿Qué es lo que hace? Cambiar el valor. Cambiar el valor. Si pasa corriente, la salida no pasa corriente. Si no pasa corriente, la salida pasa corriente. Esa es la operación NOT o negación, que se representa pues de varias formas. Una rayita encima, con una comita, con una doble comita. ¿De acuerdo? Y todo lo que queramos construir en circuitos digitales no es sino la representación, básicamente a través de este tipo de operaciones, de cómo combinar pues diferentes entradas. Por ejemplo, esta función lógica tiene dos entradas, A y B. Es más compleja que la que hemos puesto con ejemplos. Tenemos A por B más paréntesis A', B'. Dice, esto sería equivalente a y B o no A y no B. He escrito también de esta forma. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo se construiría la tabla de la verdad. Tenemos X e Y, todas las combinaciones de valores posibles. X' que sería lo contrario de X, Y' que sería lo contrario de Y, X por Y que sería la operación AND entre X e Y, que como veis solo da 1 cuando las dos entradas dan 1, X' por Y', que sería la operación AND o producto entre estas dos, que como veis solo da 1 cuando las dos entradas son 1, y por último, pues la suma de ambas, que sería la operación OR, que da 1 cuando alguna entrada es 1. Daros cuenta también que si tenemos dos entradas hay 4 combinaciones posibles. Que las dos sean 0, que alternativamente una sea 0 o 1 y que las dos sean 1. Si tuviésemos 3 entradas tendríamos 8 combinaciones posibles. Si tuviésemos 4 entradas tendríamos 16. 2 elevado a n. ¿De acuerdo? Bien. Existen procedimientos, eso lo comentaremos el próximo día, para, conocida la tabla de la verdad, es decir, sabido cuáles son las entradas y las salidas, construir la función lógica. Y saber a partir de ahí, pues, dónde están los ANDs, los ORs, las sumas o los inversores. Lo explicaremos el próximo día. De momento, lo que podéis intentar, echando un vistazo, es elaborar la tabla de la verdad para esta función. ¿De acuerdo? Elaborar la tabla de la verdad para esta función, que tiene 3 entradas, A, B y C. Hay que construir la tabla,
ver todos los valores posibles e ir combinándolos conforme se indica. Primero, ¿cómo? Haciendo la comilla. La comilla es invertir, donde hay un 1, poner un 0. Después, hacemos lo que está entre paréntesis, las sumas. Las sumas es la operación OR. Y por último, la multiplicación. Volveremos sobre ello el próximo día e insistiremos un poco en este tema y intentad echarle un vistazo y iremos viendo o daré pistas de cómo ir haciendo la tabla de la verdad. Y veremos también cómo a partir de una tabla de la verdad se puede sacar lo que se llama la función booleana, o sea, cómo hay que combinarlo utilizando productos, AND, sumas, OR o inversores, la comita o la rayita encima, porque esos componentes son los que después podemos comprar, entre comillas, a los fabricantes para ponerlos en una placa y construir un circuito digital que nos haga exactamente lo que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Bien, pues id echándole un vistazo y continuaremos la próxima semana con paciencia, porque ya digo que todo este tema de electrónica digital pues nos llevará seguramente pues hasta abril o finales de abril. Por lo tanto, sin prisas, sin pausa, pero sin prisas, lo iremos viendo. Nos vemos.